Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, dramas intensos y romances que nos hacen suspirar. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en una historia que tu copyright me decirles, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de uno de los shippeos queridos, comentados y a veces, sufridos de la televisión superíndice 3N turca, el de Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que pensando ande. Eda y Serkan. La cómica explosiva, los besos robados tras bambalinas, las miradas que decuan que mil palabras, un cuento de hadas que conquistó superíndice 3 el mundo entero. Pero copyright pasará si les dijera que vamos a explorar un escenario completamente diferente? Copyright tal si Kerem, nuestro adorado Kerem, digamos que olvida a Ande. Su copyright que suena impactante, casi impensable, un sacrilegio para algunos, pero rense porque vamos a analizar que copyright podrá ser esa persona especial que lo consuele, que lo ayude a superar ese corazo superíndice 3N roto y que copyright sabe quizu ese hasta lo enamore de nuevo. La ruptura de un shippeo tan icónico, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre deja un vacuo. Y con ese vacuo llegan las preguntas, las especulaciones y por supuesto, la esperanza de ver a nuestros ídolos encontrar la felicidad, ya sea solos o en brazos de alguien Hoy nos aventuraremos a ese terreno, explorando las posibilidades y teorizando sobre el futuro amoroso de Kerem. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a teorizar, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar las noticias frescas, los análisis profundos y los chismes jugosos del mundo del entretenimiento turco. No se lo pueden perder. Además si activan la campanita, recibir una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo, a su que estar siempre al dúa con todo lo que pasando. Ahora vamos a empezar. Imaginen la escena. Kerem devastado con el corazo superíndice 3N hecho pedazos. No vamos a entrar en detalles de por qué copyright olvida a Ande, las razones pueden ser miles y, la verdad, no queremos remover heridas. Puede ser la incompatibilidad de agendas, las presiones de la fama, diferencias irreconciliables, el motivo es lo de menos. Lo importante es que vulnerable necesita un hombro en el que llorar, alguien que le ofrezca consuelo y sobre todo, que le recuerde lo valioso que es. Alguien que vea ese ayul del Galu, de telenovelas, que lo aprecie por su sensibilidad, su humor y su gran corazo superíndice 3N. La pregunta del millu superíndice 3N es, ¿qué copyright podrá ser esa persona? Es donde empiezan las especulaciones y las teorías locas. Podrá ser una amiga cercana, una compa o más menos era de trabajo, o incluso una completa desconocida. La magia de la vida, y sobre todo la de las telenovelas, es que el amor puede surgir en los lugares inesperados. En un encuentro casual en un cafú copyright, en un evento venu copyright fico, o incluso en una clase de ceru mica. Q copyright sabe quizu, ese Kerem se encuentre con su alma gemela mientras intenta dar forma a un cenicero. Pensemos en las actrices con las que Kerem ha trabajado anteriormente. Quizu una antigua CEO estrella podrá reaparecer en su vida, ofreció copyright dándole su apoyo y amistad. Serine y Sarkaya, por ejemplo, con quien compartió superíndice 3 pantalla en Medcezir, tiene una química innegable con Kerem. Podrá resurgir esa conexión superíndice 3N en un momento de vulnerabilidad. Una amistad que con el tiempo podrá florecer en algo que copyright sabe. O tal vez podrá conocer a alguien nuevo en un proyecto, en un evento venu copyright fico, o incluso en un simple cafú copyright. Quizás una joven aspirante a actriz, que lo admire por su trabajo y lo inspire con su pasión superíndice 3N. Pero no nos quedemos solo en lo físico, en la apariencia. Lo importante es que esa persona tenga una conexión superíndice 3N genuina con Kerem, que lo entienda, que lo apoye en sus sueños más menosos y que lo haga reur. Alguien que pueda ver ese ayul del Kerem actor famoso, y que lo aprecie por quien es realmente. Alguien que valore su inteligencia, su sentido del humor y su compromiso social. Ahora, juguemos un poco a imaginar escenarios. Supongamos que Kerem decide tomarse un tiempo para sí mismo, viajar, desconectarse del mundo del espectáculo. En ese viaje podrá conocer a una persona que también copyright tu copyright buscando un nuevo rumbo en su vida. Quizás en un retiro espiritual en Bali,
o en un viaje de mochilero por Sudamu Copyright Rica. Compartir experiencias, conversar durante horas bajo las estrellas, descubrir intereses en común. La receta perfecta para un nuevo romance. Imaginen las fotos: Kerem con una barba incipiente aprendiendo a hacer surf en las playas de Costa Rica, con una sonrisa genuina que ilumina su rostro. Otra posibilidad es que esa persona que lo consuele sea alguien que ya es tu copyright en su círculo cercano. A veces el amor es tú justo frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta. Kizu es una amiga de la infancia, una prima lejana, o incluso la hermana de un amigo. Alguien que siempre ha estado au para au con diéresis copyright L, pero a quien nunca ha visto con ojos románticos. Alguien que conoce sus manías, sus virtudes y sus defectos, y que lo ama tal como es. Un amor silencioso que ha estado esperando el momento oportuno para florecer. Pero ¿qué copyright cualidades deberá tener esta misteriosa mujer? En primer lugar, empatia. Debe ser capaz de ponerse en el lugar de Kerem, de entender su dolor y de ofrecerle un hombro en el que llorar sin juzgarlo. En segundo lugar, paciencia. Superar una ruptura amorosa lleva tiempo, y necesita a alguien que es tu copyright dispuesto a acompañarlo en ese proceso, sin presionarlo ni apurarlo. En tercer lugar, sentido del humor. La risa es la mejor medicina para el corazón superíndice 3N, y alguien que pueda hacer reír a Kerem, incluso en los momentos difíciles, será invaluable. Y por último, pero no menos importante, autenticidad. Kerem necesita a alguien que sea genuino, que no pretenda ser alguien que no es, y que lo quiera por quien es realmente. Alguien que no se deje deslumbrar por la fama, sino que lo valore por su esencia. Claro, todo esto son solo especulaciones y teorías. La realidad es que solo Kerem sabe lo que realmente necesita en este momento. Pero es divertido imaginar las posibilidades y fantasear con que copyright N podrá ser esa persona especial que lo ayude a sanar su corazón superíndice 3N. Un alma gemela que lo complemente, que lo inspire y que lo ame incondicionalmente. Y no olvidemos el poder de la amistad. A veces, no necesitamos un romance para sentirnos completos. Un buen amigo, un hermano del alma, puede ser el mejor consuelo en los momentos de dolor. Alguien que nos escuche sin juzgarnos, que nos ofrezca su apoyo incondicional y que nos recuerde lo valiosos que somos. Un amigo que nos recuerde que la vida sigue y que siempre hay motivos para sonreír. En definitiva, la vida da muchas vueltas, y nunca sabemos qué copyright nos depara el futuro. Lo importante es mantener el corazón superíndice 3N abierto y estar dispuesto a recibir el amor en todas sus formas. Ya sea en forma de amistad, de familia, o de un nuevo romance. Dejar que el destino nos sorprenda y confiar en que encontraremos la felicidad, tarde o temprano. Y hablando de nuevos romances, ¿se imaginan la reacción superíndice 3N de los fans si Kerem encontrara el amor con alguien completamente inesperado? Quizás una activista social, una escritora, o incluso una científica. Las redes sociales explotarán, los comentarios se multiplicarán y los shippeos se reinventarán. Será todo un acontecimiento. Los memes inundarán la web y los fandoms se dividirían entre aquellos que apoyan la nueva relación y los que se aferran al recuerdo de Anker. Pero volviendo al tema principal, lo importante es que Kerem es tu copyright bien, que se recupere de este corazón superíndice 3N roto y que encuentre la felicidad. Ya sea solo con amigos o con una nueva persona especial. Lo que deseamos es verlo sonreír de nuevo. Que vuelva a brillar con esa energía que lo caracteriza y que conquiste nuevos proyectos profesionales y personales. ¿Y ustedes, qué copyright opinan? ¿Qué copyright N creen que podrá ser esa persona que lo consuele? ¿Tienen alguna teoría loca o alguna predicción superíndice 3N sorprendente? ¿Creen que debería reencontrarse con una antigua CEO estrella o apostar por un romance completamente inesperado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas y siempre me inspiran para crear contenido nuevo y emocionante. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo lleno de especulaciones y teorías. Recapitulando, hemos hablado de la posibilidad de que Kerem olvide a Ande, hemos explorado que copyright N podrá ser esa persona que lo consuele y hemos fantaseado con diferentes escenarios. Recuerden que todo esto es solo una especulación superíndice 3N divertida, pero que lo importante es que Kerem sea feliz. Gracias por acompañarme en este viaje de chismecito turco.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se unan a esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los Superíndice 3 vídeos llenos de noticias, análisis y chismes jugosos. Les prometo que tendremos mucho ese drama, romance y emociones fuertes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la Superíndice 3.